Muy buenas a todos, mi nombre es Luis Lafrata y aquí en la materia de Estudios Urbanos 1, esta es la presentación acerca de las ciudades de la antigüedad, la polis griega. Al hablar de la antigua Grecia debemos hacer algunas cuantas distinciones importantes sobre algunos términos que vamos a ir utilizando, empezando con la Hélade. La Hélade, cuyo territorio es el que están viendo en pantalla, va a ser esos primeros territorios ocupados por los griegos, esos primeros asentamientos y colonias durante el periodo arcaico de entre el 750 y el 550 a.C. La Hélade en sí mismo es un endómino. Un endómino es un término utilizado por un grupo de personas para sí mismos, para llamarse a sí mismos. Entonces se va a extender fuera de sus fronteras y vamos a tener entonces que los antiguos griegos llamaban a su tierra Hélade, la cual era, bueno, Grecia, la tierra de los helenos. Inclusive oficialmente y actualmente se le denomina República Helénica a Grecia. Tenemos entonces que dentro de la antigua Grecia van a existir varias ciudades denominadas polis, las cuales van a ser entonces ciudades-estado independientes, que eran además entonces organizaciones políticas que giraban en torno a los ciudadanos. Eran autosuficientes, poseían una población eh, reducida y poseían una participación cívica. Por otra parte, vamos a tener las metrópolis, que es un término para referirse a aquellas ciudades a partir de las cuales se va a crear una colonia posteriormente. Asimismo, las metrópolis van a tener una influencia política decisiva en las colonias y eran igualmente los centros religiosos, económicos, culturales y sociales de la región. Asimismo, vamos a tener otro término que es el de acrópolis. Las acrópolis vamos a referirnos a ellas como la parte más alta de la ciudad o de las ciudades. Y por último, el ágora va a ser un término por el que se designa a la plaza de las ciudades-estado, donde se solían congregar entonces los ciudadanos para discutir sobre las leyes y el futuro político de la ciudad. Va a ser un punto de, digamos que de encuentro de toda esa actividad comercial y social, también entendido como un lugar sagrado en el que se van a situar los templos dedicados a los dioses. Aquí vamos a tener entonces varias ciudades, dentro de ellas las más icónicas, Atenas, Mileto, Delos, Delfos, Cronos, entre otras, que iremos comentando más adelante. La Grecia antigua ha pasado por varios periodos históricos desde que era una civilización primigenia, como lo son Micenas en la isla de Creta, y los primeros orígenes, ¿no? Lo que se denomina como primeros orígenes, de alrededor de los 1700 a los 700 a.C., pasando por la Edad Oscura, la época arcaica, el periodo clásico, de entre los 500 a los 323 a.C., llegando después inclusive a la antigüedad tardía, que es después de la victoria de los romanos sobre Grecia. Entonces, en esta presentación vamos a ver varios casos de morfología urbana, de trazado urbano, luego inclusive de las adiciones de los romanos sobre esas ciudades griegas. En cuanto a la estructura sociopolítica de los antiguos griegos, ellos van a tener una estricta jerarquía social. Los hombres libres pueden ser ciudadanos y participar en el gobierno. Ellos van a estar entonces en lo más alto de esa pirámide como escala social. Los políticos estaban en la cima, seguidos por entonces los soldados y otros ciudadanos varones. Luego estaban los niños, o sea, los hijos varones. Más abajo estaban las mujeres o las niñas, que tenían muchos menos derechos. Y también estaban en ese escalafón los extranjeros, las personas que no eran netamente griegos, no ciudadanos. Y de último estaban las personas esclavizadas, que no tenían ningún tipo de derecho y tenían una vida bastante dura. Para hablar de organización territorial en la antigua Grecia debemos recordar que la Grecia antigua fue cambiando y mutando a lo largo de los años sus límites geográficos, sus límites políticos. Este, por ejemplo, es un mapa del Imperio Ateniense a inicios de la Guerra del Peloponeso, de alrededor de los 431 a.C., donde vemos el territorio fragmentado en distritos. Así como vemos el territorio ateniense marcado en rojo, vamos a tener entonces territorio de las ciudades-estado aliadas. Van a ser ciudades que van a ser dóricas, jónicas, eólicas. Vamos a tener el distrito tracio, el distrito jónico, el distrito insular, entre otros.
y vamos a ver que ellos van a ir cambiando su organización territorial a lo largo de todo su periodo histórico. Para hablar ahora de las ciudades de la antigua Grecia, vamos a mencionar algunas de ellas. Esta, por ejemplo, es Delfos, ubicada aquí en el mapa, a la esquina inferior izquierda. Vamos a tener entonces su trazado urbano en planta, viendo que es un trazado totalmente orgánico, sin planeación previa, y vamos a ver cómo han ido creciendo también de manera orgánica las ciudades, no solamente Delfos, inclusive después de la llegada de los romanos. Aquí vemos a Atenas cerca del 495 y 429 a.C., un poco su trazado, uno de los trazados primigenios de la Atenas, y la vemos entonces ubicada en el mapa a la esquina inferior izquierda. Aquí vamos a ver un poco más en detalle ese crecimiento de Atenas, muy orgánico, y bueno, en la parte de arriba tenemos lo que es el ágora, la evolución de ese ágora del periodo preclásico o arcaico, pasando por la clásica, la helenística y el ágora romana. Recordando que el ágora es bueno, aquella plaza que era para reunir a los ciudadanos y discutir sobre leyes y cuestiones sociales. En la parte de abajo vamos a tener la Atenas completa, la Atenas preclásica, la Atenas clásica, llegando inclusive entonces a ver la diferencia cuando ya es la Atenas romana y el trazado romano. Si pasamos ahora a la ciudad de Delos, que la podemos ubicar en la esquina inferior izquierda, vamos a ver cómo sigue siendo un trazado orgánico, pero ya hay intención de lo rectangular, de aprovechar el espacio mucho más y de no dejar los edificios de manera aislada, sino que mucho más juntos y ya delimitando la parte rectangular de cada uno de los edificios para aprovechar el espacio disponible, siendo todavía un crecimiento orgánico. Si apreciamos los periodos por los cuales ha pasado Olimpia, que es otra de las ciudades, que la podemos ubicar igualmente en la esquina inferior izquierda, vamos a ver que aquí se parece más a Atenas, con esos edificios creciendo de manera orgánica y aislados uno de otros, evidentemente, teniendo noción de que la Acrópolis debe estar en un lugar elevado por cuestiones de aprovechamiento militar, pero aquí con diferentes colores van a poder entonces apreciar el periodo arcaico, el periodo clásico, con amarillo el periodo helenístico y por último el verde el periodo romano. Viendo entonces la ciudad de Mileto también, podemos apreciar su ubicación en la esquina inferior izquierda, vamos a ver un trazado o apreciar un trazado mucho más ordenado. Ahora sí es un trazado reticular donde igualmente vamos a tener el ágora, vamos a tener dos ágoras, un ágora norte, un ágora sur, vamos a tener un gimnasio, vamos a tener un estadio, un templo, un teatro, pero siempre siguiendo la retícula marcada como planeación previa a la ciudad. Acá apreciamos la evolución del ágora de Mileto de la época clásica o del periodo clásico al periodo romano, donde vemos que sigue siendo un trazado ya no orgánico sino ahora reticular, y apreciamos esa ágora, esa plaza de reuniones sociales. Inclusive después de la toma de Grecia por Roma se sigue manteniendo ese trazado reticular. Apreciamos ahora la ciudad de Priene, que es otro ejemplo de un trazado reticular parecido al trazado de Mileto, donde se sigue manteniendo los mismos principios para la ubicación del ágora y de la Acrópolis. La Acrópolis siempre en un lugar elevado para ventaja militar, y todo el resto de la ciudad trazada reticularmente, previamente planeada para aprovechar el máximo espacio disponible. Apreciamos ahora el ágora de Priene, esa gran plaza rectangular para reuniones sociales, y en la imagen de la derecha podemos apreciar en la parte superior de la ciudad, siempre en un lugar elevado, la Acrópolis, no solamente para ventaja militar, sino también, ya dicho anteriormente, para colocar la parte religiosa, el templo a los dioses, siempre elevado de todo lo que es la ciudad y viendo hacia la ciudad. Ya para ir cerrando lo que son las actividades y los componentes arquitectónicos, vamos a ver las actividades defensivas y religiosas, siempre como ya hemos dicho en un lugar alto llamado Acrópolis, las actividades sociales y las reuniones en el ágora como un lugar bajo, esa plaza amplia, y
Luego, como tipologías arquitectónicas, esas nuevas formas específicas para estas nuevas funciones, como lo que es el templo, el teatro, el gimnasio y el estadio. También, añadido a eso, el trazado, en la mayoría de los casos, de una muralla para delimitar esa ciudad y también de protección militar. Para concluir, podemos decir que entonces Grecia nos ha dejado muchos ejemplos palpables y mucha información para lo que es la parte urbana, para lo que es el tejido urbano, cómo se traza una ciudad, cómo se cerca, cómo se construye en un terreno escarpado, en una meseta. No solamente en eso, sino también en la parte social. Esa ágora, esa plaza central como el ejemplo primordial y por excelencia de la interacción social. Cómo hacer un anfiteatro con esa forma cónica invertida para desde cualquier punto entonces visualizar una obra teatral. No solamente en ese aspecto urbano, sino también en la parte matemática y geométrica. Personajes como Pitágoras, personajes como Tales de Mileto, personajes como Euclides, Anaxímenes, Anaximandro, todos ellos matemáticas y geómetras muy importantes para el desarrollo de la matemática y la geometría, incluso hasta nuestros tiempos. También tenemos a Sócrates, Platón, Aristóteles como miembros fundadores de lo que es la filosofía occidental. Mucha información, mucho conocimiento heredado entonces de la antigua Grecia, inclusive luego de su toma por Roma. Esto es La Polis Griega. Muchas gracias.